probamos el sonido. Él dijo que se tiene, ya está grabando. Hubiéramos hecho grabar con sonido, hubiéramos reproducido pero o sea, tengo que hablar alto. Ahí está grabando. Bueno, pues entonces bueno, esta sesión de capacitación vamos a concentrarnos en los parámetros inicialmente. Hay muchos parámetros que ustedes deben. Hay unos parámetros que se cargaron inicialmente, otros que ustedes deberían completar y otros que sí deberían empezar desde cero. Este primer día vamos a hablar de todo lo que se pueda de parámetros. Mañana nos podemos enfocar un poco en procesos, en que ustedes sepan que vamos a poner en marcha. Una vez que tienen los parámetros, poner en marcha los procesos y de nuevo repasamos todo el flujo. Y si alcanzamos, esperemos que mañana mismo alcancemos a iniciar una sesión de preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Preguntas frecuentes. Y puede que el mismo jueves también continuemos con preguntas. Y los aprovechamos para ya podemos ir un poco a casos más específicos de cada uno. Entonces, aunque yo creo que prácticamente todo el día nos vamos a echar en martes y miércoles, ¿cierto? Sí, martes y miércoles, lo que pasa es que yo me quedo un día más. Entonces, si tienen lo podemos aprovechar. Tranquilo. Vale, entonces sí, vamos, o sea, lo que es como tal los parámetros y toda la capacitación, vamos a tratar de hacerla en los 2 días. Y si ya el último día lo podemos tomar simplemente para preguntas. Bueno, entonces vamos a usar un laboratorio. Voy a usar un laboratorio. Bueno, a veces vamos a entrar a Pereira y otras veces vamos a entrar al laboratorio, de un laboratorio que está totalmente parametrizado. Pereira ya tiene prácticamente todo. Están ajustando son algunos parámetros en los procesos. Entonces, Pereira nos ha dado permiso para mostrar algunos parámetros, justamente porque son parámetros más reales, más parecidos a ustedes. Entonces, vamos a usarlo por eso. Entonces, bueno, empecemos por lo más básico. Estos primeros parámetros que vamos a ir viéndolo, tratar de viéndolo módulo por módulo, pero bueno, decía, estos parámetros, la gran mayoría se cargaron inicialmente, todos ustedes lo deben tener, los tienen. Vamos a tratar de ir viendo módulo por módulo, pero a veces tendremos que saltar a otros módulos para ver cómo se relacionan esos parámetros con esos otros módulos, ¿vale? También hay que decir que el alcance de esta capacitación va a ser puntualmente, nos vamos a enfocar en los módulos de almacén, contabilidad, contratación, gestión de compras, presupuesto privado, proveedores, tesorería y todo lo que tiene que ver con el sistema. Entonces, entonces iniciemos primero con los parámetros más básicos del sistema que están acá en el módulo de sistemas, particularmente en la carpeta administración. Entonces, parámetros como las zonas, los países, los departamentos, todos esos parámetros se cargaron, todos tienen prácticamente los mismos datos, son datos muy básicos que son muy importantes para los parámetros, para la información que se suministra de los leads. La información naturalmente es para ubicar al tercero pues en alguna zona geográficamente, ¿no? Entonces, el primero de los parámetros que ustedes deben entender, porque lo van a ver por todas partes, aunque es muy sencillo, son las agencias. La agencia dentro de
dentro de el sistema se puede entender como sucursales, como a filiales, ¿sí?, de la empresa. En el caso de las cámaras de comercio, ustedes usaron una sola. Eso da mucha ventaja porque no tienen que pensar mucho cuando van a poner los parámetros, porque la agencia aparece por todas partes, por la gran mayoría de pantallas del EDP. Esta agencia es muy útil cuando justamente esas sucursales son bastante grandes. Por ejemplo, las cámaras de comercio tienen sucursales también en otro municipio, dentro de la misma ciudad, que son sucursales que también pueden ser grandes, pero por lo general hay una sucursal administrativa. Esa es la razón por la que se trabaja realmente con una sola agencia. Puede que haya un gasto, puede que haya algún movimiento que pertenezca a otra sucursal, pero todo se remite a una misma sucursal, a una agencia general. Por eso, por lo general, pues todas las cámaras se les creó su agencia, una sola, ¿no? Bueno. Además de las agencias, hay otros parámetros, vamos a irlo viendo rápidamente porque son los que se les cargaron, que tienen que ver con las unidades. Son muy importantes en almacén, en algunas partes de compras. Estas unidades se refieren a unidades de medida. Bueno, el IVA, que es muy importante en la facturación, la definición de fuentes, que va a ser muy importante cuando veamos compras, cuando veamos contabilidad. Sin embargo, la definición de fuentes también se les cargó. ¿Qué es una fuente? Vamos a ver. Una fuente es la razón por la que se les carga, es porque si bien ustedes pueden manejar documentos diferentes, parametrizar una fuente y parametrizarla de una manera correcta se necesita un conocimiento profundo del JCP7. Esa es la razón por la que tomamos parámetros que ya venían de un laboratorio que está armado y se los cargamos. Una fuente deben entenderla como un tipo de documento. Ejemplos de fuentes: puede ser una factura, puede ser un contrato, un recibo de mercancía, una nota a proveedor. Todos esos son ejemplos de fuentes dentro del sistema. Algunas fuentes se usan en unos módulos, otras fuentes se usan en otros módulos, ¿no? Se descartó también una definición de plantillas básica, aunque es bastante potente porque se ha usado en la práctica. Esas plantillas que se le cargaron, estas plantillas se refieren a las plantillas contables. Le vamos a dedicar un tiempo larguito a entender las plantillas, porque es muy importante que lo conozcan, que lo sepan, porque es una de las características más potentes que tiene el JCP7, porque es la que ayuda a automatizar la contabilización. La definición de monedas, si es que ustedes usan la moneda local, pesos, o si también les facturan en dólares, a veces hacen algunos cálculos en euros. Todas las monedas que se vayan a usar en el JCP7 se definen aquí. La vamos a ver un poco más adelante porque vamos a hablar en esta pantalla de cómo se parametrizan las tasas, las TRM de cada día. Además de eso, hay que decir que para cada fuente se le puede cargar, se le puede asociar una plantilla. Hay fuentes como las facturas, las cuentas de cobro, notas que mencionaba, que para contabilizarlos requieren que se les asocie una plantilla contable. Entonces aquí en esta pantalla se hace. Mucho de ese asocio ya está hecho, pero si ustedes quisieran crear una nueva plantilla, pues sería aquí. Ya luego lo veremos más en detalle. Las causales son una tabla muy sencilla, creo que se le cargó algo, pero ustedes podrían completarlo, debido a que las causales del sistema se usan para poder clasificar anulaciones y reversiones también, pero más que todo anulaciones. Eso es para que se pueda llevar una estadística
de cuáles son las principales causas de anulaciones y de todas las posibles inconvenientes que ocurren en un proceso. La numeración, bueno, está abierta para el sistema, pero eso más que todo es automático. Ustedes no tienen que mover nada de entrada y en numeración. Los periodos contables, bueno, ahora que llegamos a contabilidad es muy importante, ahora lo vamos a ver. Y bueno, estos también no se les cargaron, estos deben definirlos. Se explicarán más a fondo luego. Por ahora, por lo pronto, aquí mismo debemos ver los NITs. Esta es una de las pantallas más importantes que tiene el JSP7. Todo tercero, todo NIT, toda cédula que se vaya a usar dentro del JSP7 debe cargarse aquí. La filosofía que se usó para cargar, para migrar los NITs que ustedes tenían en el anterior sistema era tomar los NITs que hubieran tenido movimiento el año pasado. Es probable que algunos NITs se hayan cargado completamente porque no eran tantos, digamos que fueran 20.000 bits, seguramente se migró completamente. En algunas cámaras que podrían estar rozando los 150.000 nits, pues no se cargó todo, definitivamente, sino solamente los que tuvieron movimiento. Todo, bueno, como mencionaba, todo NIT que se vaya a crear se debe hacer por aquí. Aquí se pueden definir varios tipos de terceros. Estos terceros no son parametrizables. Estos tipos de documentación están fijos, son fijos. De manera que si llegase a ocurrir el caso de algún tipo de documento que no estuviera considerado aquí, pues lo ideal sería pues, registrarlo de la manera más cercana. Por lo general eso ocurre con tarjetas de extranjería o cédulas de extranjería que tienen una denominación muy particular y se podrían crear como tarjetas de extranjería simplemente. Bueno, o como NIT también, una manera muy general de llamar. Es importante especificar después el NIT todas estas características, particularmente los nombres y, por ejemplo, si le damos cédula de ciudadanía, pueden notar que hay algunos datos que pueden cambiar, que se pueden pedir de una manera o de otra. El número de tercero, el número de NIT que ustedes van a usar dentro del JSP7 no incluye el dígito de verificación. Es importante eso. Es importante que lo incluyan también sin puntos, sin comas. Y de hecho les adelanto, la creación de NITs debe ser exclusiva del área financiera, debe ser exclusiva de contabilidad, si es posible. Y la razón es porque ellos son los dolientes cuando un NIT se crea mal. Además de eso hay otra razón más profunda, y es que muchos datos de los NITs se usan para las contabilizaciones. Entonces, crear mal un NIT pues implica que las contabilizaciones podrían salir mal porque no se le aplica alguna retención, en fin. Bueno, aquí mismo es muy importante que se llene la información de cuentas para los casos de proveedores. En el caso de proveedores es importante que se llenen, por ejemplo, acá las cuentas. Es que no puedo ir a la cuenta porque me está pidiendo. Acá una aclaración muy importante. A veces me han dicho, me dicen, es que vamos a crear el NIT, vamos a consultar el NIT y siempre nos pide la cédula, siempre nos está pidiendo la cédula, nos dice que la cédula ya existe. Bueno, la filosofía dentro del JSP7 es que cuando tú empiezas a digitar datos directamente en la primera pantalla, muy probablemente lo que estás haciendo es empezando a crear una información. La gran mayoría de parámetros
tú no llenas, tú para consultar, no empiezas a llenar la información directamente en el formulario, sino que debes buscar acá en la lupa. Cuando le das a la lupa, aparece un cuadrito de texto en el que se puede ya buscar como tal. En este recuadro es donde existe la lista de valores que te puede ayudar a ver los NIDs que ya existen. Entonces, este es el momento adecuado para explicar algo. ¿Cómo se sabe cuando un campo necesita, tiene ayuda o no? Ustedes se ubican en el campo y en la parte de abajo aquí dice, sí, aquí en esta barra de información, les indica si el campo tiene lista de ayuda disponible. Si no la tuviera, por lo general, esa información que ustedes tienen que editar o puede que estén creando en ese momento. De resto, la gran mayoría de campos entre los JCP7 manejan su lista de ayuda y ustedes pueden verificar aquí. La lista de ayuda se despliega dando F9. Entonces, aquí hay una gran cantidad de terceros creados. Y ustedes pueden usar el filtro para buscarlo. El filtro, cuando ustedes empiezan a digitar el texto, él por defecto usa comodines. Es decir, aunque ustedes no lo escriban, él lo que va a mandar es esto. Los comodines entre los JCP7 es el porcentaje. Entonces, si ustedes lo enviaran así, él lo que va a hacer es consultar la información dentro de la lista de valores de información que contenga la cadena Soluti, por ejemplo, en el caso del ejemplo. Entonces trabajo todos los NIDs filtrados de esa manera. Si ustedes ya quisieran ser más específicos, ustedes pueden usar los porcentajes y entonces ya no pone nada por defecto, sino que usa la cadena que ustedes quieran. Si ustedes quieren los que empiezan por ASP, ponen el porcentaje al final y ya no se lo pone por defecto al principio, sino que nada más trae lo que empiecen por ASP. Ustedes por lo general deben usarlo así, pero si ustedes quieren ser más específicos, aquí mismo pueden decirle si quieren buscarlo en una de las columnas en particular. Lo mejor es buscarlo en todo, simplemente. Para escoger, ustedes deben darle doble clic y él lo que hace es, al darle, en este caso puntual en la pantalla, darle a aceptar, él carga la información del tercero. Entonces, fíjense toda la información que hay cargada. Pues mientras más información les suministren cuando estén creando un NID, pues mucho mejor, ¿no? En el caso de los países, bueno, todo. Decía que algo muy importante que ustedes deben crear para los terceros, además de, por ejemplo, del tipo de contribuyente, el tipo de tercero, es las cuentas. Son las cuentas. ¿Para qué son importantes las cuentas? Particularmente son muy importantes cuando son proveedores, porque dentro del RP, en el módulo de proveedores, se puede especificar que los pagos que se van a hacer a ese tercero es por transferencia y se especifica cuál es la cuenta que se debe usar. Esta información, como decía, se cargó en su gran mayoría. Y bueno, ahora vamos con los centros de costos, que es muy importante que ustedes los parametricen de la manera correcta. En este caso específico sí me voy a ir a Pereira para que ustedes vean un ejemplo real de cómo lo armó Pereira. Sistemas de administración, centros de costos. Entonces, todas las cámaras manejan unos centros de costo muy mayores. Son 8 centros de costo, todas lo tienen. Y dependiendo de la cámara, pues en la codificación sí es netamente, pueden usar la que ustedes deseen, pero es una codificación de árbol. Con codificación de árbol me refiero a que es como un plan de cuentas, ¿sí? Hay cuentas
Como en el caso del plan de cuentas hay cuentas mayores que contienen a cuentas menores. En el caso de los centros de costos pasa lo mismo. Hay centros de costos mayores que contienen subcentros de costos. Y los subcentros de costos a su vez pueden tener otros subcentros de costos. De manera que se arme un árbol. Es un árbol como estructura. La profundidad del árbol depende de ustedes. Es la que ustedes deseen usar. Seguramente ustedes usaban una estructura de centro de costos pues, básica. Algunos inclusive nada más los 8 que deben usar. Pero en el caso de los centros de costos de ustedes, se les dijo que incluyeran la estructura de la planeación en los centros de costos. La razón es porque los centros de costos juegan un papel fundamental no solo en la planeación, sino en el presupuesto. De manera que si ustedes quieren sacar de maneras más específicas los gastos e ingresos de algún proyecto, algún programa e incluso de alguna actividad que ustedes quieran pues supervisar, quieran sacarle su PIG, es decir, sus ingresos y sus gastos puntuales, ustedes deben incluirlo como un centro de costos en estos momentos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pereira, fíjense, ellos que tienen un centro de costos que se llama registros públicos, que es relativamente pequeño, pero vamos a ver, donde tienen unos hijos. Y entonces, ¿cómo se arma la estructura de centros de costos? Decía que es una estructura de árbol. Por tanto, a lo largo y ancho del EDP, estas estructuras de árbol existen y siempre se arman con la misma lógica. La lógica es: tú creas el centro de costo como tal, que es esta columna de la izquierda, y debes ponerle una columna par, exactamente igual como se arma el plan de cuentas. Tú tienes la cuenta y su cuenta tiene una cuenta mayor a la que él pertenece, es decir, una cuenta en la que él se resume. Lo mismo pasa con los centros de costos. En este ejemplo que tenemos aquí, el centro de costos 1211 es hijo del 1121, por tanto él se va a resumir aquí. Si se quisiera, bueno, no, de hecho, ellos tienen el 1212, que también es hijo del 121. ¿Por qué no lo dejaron hasta aquí? Hasta gestión de aplicaciones. Porque los centros de costos de detalle deben tener un fondo específico. Entonces, ¿qué es un centro de costos y un centro de costos mayor? Un centro de costos de mayor es ese que tiene hijos. El centro de costos de detalle es el que no tiene hijos, es decir, una hoja del árbol. ¿Por qué lo separaron? Decían, porque gestión de las aplicaciones maneja un fondo público y un fondo privado. Para que tenga movimiento un centro de costos debe ser de detalle, tal cual como ocurre con las cuentas contables. Para que una cuenta contable tenga movimiento, y como pasa también con los rubros, para que un rubro tenga movimiento tiene que ser un rubro de detalle. Y debe manejar un fondo específico. Todos los centros de costos de detalle deben manejar un fondo específico. Los centros de costos de mayor pueden ser de ambos fondos. De hecho, lo que se recomienda es que los centros de costos de mayor siempre se creen como centros de costos de ambos, un fondo ambos. Aunque manejen centros de costos de detalle que sean de un solo fondo. Porque eso es pensando que mañana ese centro de costos pueda tener recursos públicos. Por ejemplo, en el caso de un ejemplo que nada más trabajara con recursos privados, no debería crearse su mayor como privado, porque por lo que comento, mañana de pronto tiene recursos públicos y de una vez ese centro de costo mayor debe abarcar, debe usar o resumir. Ahí, como les decía, la profundidad que ustedes puedan usar es la que ustedes deseen. Hay, por ejemplo, aquí unos centros de costo que son los 5, que tienen una profundidad mayor. El 47 llega hasta el 1 y el 72 también maneja el 01, 02, 03, puede tener muchos. Ustedes pueden usar la profundidad que ustedes deseen. Estos a su vez se pueden convertir en centros de costo mayor que tengan un detalle aún más específico. Bueno, todos los centros de costo
a todo centro de costos se le debe especificar una agencia. En el caso de ustedes siempre va a ser la misma. Si ustedes le dan aquí F9, siempre les va a aparecer la misma agencia. Bien. Para crear un nuevo centro de costos simplemente es digitar su código, ponerle un nombre, incluirlo dentro de una agencia y agregarlo a un padre, ¿sí? Montarlo dentro de la estructura. Su padre debe existir con anterioridad. Vale. A mí no me aparece el centro de costos padre, entonces... Seguramente porque no existe y hay que crearlo. Entonces lo crea primero y luego crea el detalle. Por ejemplo, yo tengo aquí el centro de costos padre y estoy viendo que en un subcentro de costos no me aparece el padre. ¿Cómo lo coloco ahí? ¿Eso cómo es? Vamos a tratar de dejar esas preguntas muy específicas, vamos a dejarlas para el final. Sí, de luego vayan anotando cualquier duda. Y ahorita de pronto más tarde, tipo 11:30, podemos dejar una sesión para que no dejarlo de pronto para el final del día, sino el final de la jornada. Bueno, entonces, sí, bueno, decía que para parametrizar el centro de costo, bueno, hay que ponerle sus códigos, hay que especificarle su panel y además de eso, hay que especificarle unas características. Lo primero, vamos a hablar primero de estos que son sencillas y luego hablaremos del tipo de centro de costo y del uso, que es muy importante. La clase del centro de costo era lo que les decía, si se puede crear como detalle o mayor. Si está activo un centro de costo o si está inactivo. Los centros de costo, tal cual como los NITs, no se deberían eliminar. No es que no se pueda, es que no se debería. Estrictamente hablando, hay unos parámetros dentro del sistema que sí restringen la eliminación de los centros de costo. Así, recordando rápidamente los contratos de nómina. Cada contrato de nómina se incluye entre un centro de costos y eso no deja, como eso es un histórico, no permite que se eliminara un centro de costos que ya se usó. Si hay un centro de costos que ustedes han venido usando y ya no lo van a necesitar, no lo eliminan, sino que lo desactivan. Le marcan que ya no lo van a usar. Eso hace que el sistema ya no lo muestre en las listas de valor, en las listas de ayuda. Tampoco se pueden eliminar los centros de costos por tener movimientos contables. Tampoco. Si ya tuvieron movimientos contables, no se pueden eliminar, entonces hay que desactivarlos. El fondo, como les comentaba, ahí se le puede poner público, privado o ambos. Público, privado o ambos. Y donde los públicos y los privados deben ser por un estándar, por lo mejor sería que nada más aplicar a detalle y los de fondo ambos que solamente se les pueden poner a los de mayor. Y todos los de mayor deberían ser ambos. Ahora, el tipo de centro de costo. Esto de distribuible o no distribuible. Un centro de costos, bueno, a veces ocurre que se necesita hacer un gasto que es muy específico, pero aplicándoselo a varios centros de costos. Un ejemplo muy común es el de la nómina. Hay funcionarios a los cuales todos los centros de costos aportan una parte para pagarle al funcionario. De esta manera, de una manera eficaz, rápida y muy fácil de aplicarle, cargar un valor total a varios centros de costos específicos, es usando centros de costos distribuibles. La gran mayoría de centros de costos deben ser no distribuibles. Ellos deben ser no distribuibles. Pero si se quiere que sea no distribuible, ¿a qué se refiere esto? Si nosotros marcamos, por ejemplo, este centro de costo como distribuible, él va a habilitar una ventanita, un botón que nos va a llevar a una ventana en el que vamos a ir especificando centros de costo que están creados acá que son no distribuibles. Es decir, los centros de costo distribuibles se componen de centros de costo no distribuibles y se hacen por medio de un porcentaje. Se pueden crear aquí cuantos centros de costo se quieran y irlos separando por un porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que
en el caso del ejemplo que ponía del funcionario, el contrato del funcionario se puede incluir dentro de un centro de costo distribuible que esté compuesto por todos los centros de costo que van a aportar un dinero a pagarle al funcionario. Cada centro de costo puede estar aportando un porcentaje, puede ser equitativo o puede que algunos centros de costo aporten un poco más que otros. Naturalmente el porcentaje que suma debe ser el 100%. Y cuando ya veamos, por ejemplo, la grabación de comprobantes, van a ver un botón que dice distribuir centros de costos y básicamente es la manera como se usan estos centros de costos. También se usan mucho, ahora, siguiendo con el ejemplo, justamente con la contabilización de la nómina, porque si a un centro de costos, naturalmente si a como decía, a un funcionario se le pone un centro de costos distribuible, cuando se haga la contabilización él hace la distribución para todos los centros de costos que se incluyan aquí en esta pantalla. Por último, pero de hecho es lo más importante que se debe entender sobre los centros de costos, es su uso, si es de funcionamiento o es de programa. Este parámetro es fundamental cuando se está haciendo el presupuesto, cuando se está presupuestando, porque dependiendo de lo que se escoja, los centros de costo y de hecho el presupuesto se va a comportar de una manera o de otra. ¿Qué quiere decir que un centro de costo sea de funcionamiento? Quiere decir que al centro de costo no necesariamente se le tiene que presupuestar un valor en el presupuesto, se esté presupuestando. ¿Qué quiere decir esto? Que no se presupueste el mismo, que su valor, su ejecución va a depender de su papá, de su padre, de su centro de costo padre, donde se resume. Es decir, el sistema cuando va a ejecutar un valor para un centro de costo, se lo va a asignar, se lo va a grabar a un centro de costo, él verifica, cuando va a hacer la verificación del dinero, que si hay presupuesto, de si se apartó el dinero, bueno, y se puede ejecutar, él va a verificar si el centro de costo es de funcionamiento o es de programa. Si encuentra que es de funcionamiento, entonces él no se va a fijar en el presupuesto de ese centro de costo. De hecho, estrictamente hablando, cuando un centro de costo se especifica como de funcionamiento, no se puede presupuestar. De hecho, cuando se esté presupuestando y se incluye un centro de costo de funcionamiento de detalle, él le va a decir, oiga, esto debe presupuestar a nivel de mayor. Entonces, cuando él está ejecutando, él se fija en el presupuesto de su padre y es cuando él determina, a través del saldo del padre, si ese centro de costo se puede ejecutar o no. Si un centro de costo es de programa, entonces sí es necesario que él mismo tenga su presupuesto. Cuando se presupuesta, hay que presupuestar a ese centro de costo, hay que ponerle un valor. ¿Sí? No se le puede poner al padre, se le puede poner a él específicamente. Es muy importante que se entienda eso. Porque, bueno, la gran mayoría de Pereira, por ejemplo, ellos lo crearon de programa. Lo que pasa es que esto no siempre se puede ser tan específico, no siempre se puede llegar tan abajo en los gastos. Sobre todo teniendo en cuenta que la estructura del centro de costos de ustedes aumentó bastante. Si, por ejemplo, ustedes alcanzaron a incluir dentro de la estructura del centro de costos los programas y las actividades, a veces ocurre que para la actividad no existe un valor específico. Por tanto, no podrían ponerle un valor en el presupuesto, entonces tendrían que crearlo de funcionamiento. Si ustedes sí pueden llegar a ese detalle, lo tienen que crear como programa. Según vayamos necesitando algún otro parámetro aquí de sistemas, en otros módulos lo vamos a ir mirando más en detalle. Bueno, antes de irnos de sistemas, recordarles que los manuales están aquí están incluidos, están separados en los manuales y también se incluyó los recursos de archivos planos, que esto ahorita mismo son dos, bueno ya hay tres, para comprobante contable
o sea, subir un comprobante contable por medio de un Excel. Si un comprobante contable, por ejemplo, es muy grande, se sube por Excel, se arma en el Excel y se sube. También para subir el presupuesto, que este formato es bastante sencillo. Y también ya se incluyó las novedades. Estas novedades de nómina, incluir novedades. Recordarles que los manuales están mejorando constantemente, de manera que si quieren ustedes los pueden imprimir, pero de vez en cuando deben volver a bajarlos por si se ha hecho algún cambio. También debo mencionarles sobre el cambio de password. Una recomendación cuando a ustedes se les asigne un usuario es que apenas que entren cambien la contraseña que se les puso, porque inicialmente se les pone una contraseña genérica o puede ser aleatoria, pero es bueno que ustedes mismos cambien su contraseña. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo más básico de todo, que es la contabilidad. La contabilidad es, dentro del JCP7, la razón de ser de todo. La gran mayoría de parámetros del JCP7 se armaron de esa manera, se armaron como lo vamos a ver ahora que se hicieron, justamente porque en últimas van a afectar la contabilidad. Y estamos hablando de una gran cantidad de parámetros. Dentro de los parámetros de la administración de la contabilidad podemos encontrar los ambientes contables. Los ambientes contables se pueden entender como cuántas contabilidades quieren ustedes manejar. De pronto no solo saben muy bien de manejar varias contabilidades, no, pero a veces es necesario. Por ejemplo, un ejemplo típico es cuando una empresa maneja una contabilidad en pesos y maneja una contabilidad en dólares. A veces es necesario. Por lo general, pues se usa una sola contabilidad y la gran mayoría de ustedes seguramente habrán creado un solo ambiente contable, que es un ambiente general. Las clases de comprobantes, esto es muy importante, pero es fácil de entender porque ustedes ya manejan este concepto, de hecho, en el sistema anterior. Las clases de comprobantes son grupos de comprobantes, justamente. Es una manera de clasificar los comprobantes para, pues, netamente por una razón estadística, una razón de consulta, ¿no? Saber, no tener todos los comprobantes ahí sueltos en la contabilidad, sino que tener una manera de clasificarlos. Ejemplos de clase de comprobantes son estos: los ingresos, las cuentas por pagar, la distribución de nómina, notas bancarias, en fin. Este chubito que está aquí es muy importante porque indica si eso se puede usar en la contabilidad o no. Bueno, hay que explicar algo. En el JCP7 existen básicamente, de manera muy general, dos formas de afectar la contabilidad. Una es directamente en contabilidad. Contabilidad puede hacer sus grabaciones de comprobantes, puede hacer sus notas, puede hacer lo que quieran en la contabilidad como tal. Meten las cuentas, las cuadran y graban el comprobante. Ahí no hay nada muy raro. Pero la otra manera, y que de hecho representa el 90% de las transacciones, es la afectación por interfaz contable. La interfaz contable es la manera como otros módulos afectan a la contabilidad. Módulos que afectan a la contabilidad por medio de interfaz, por proveedores, tesorería, que básicamente la nómina la afecta también, los activos fijos, la facturación, cartera, todos esos son módulos que terminan afectando la contabilidad por interfaz contable. Más adelante ya explicaremos un poquito más en detalle la diferencia fundamental entre uno y lo otro. Bueno, vamos a hacerlo de uno, vamos a enterarnos en la red. Ahí. Vale. Decía que existen dos maneras de afectar la contabilidad. Una es directamente en contabilidad
y la otra es por interfaz. Es muy importante diferenciar uno de otro, porque los movimientos en contabilidad pueden ser afectados en contabilidad y los movimientos por interfaz no pueden ser afectados en la contabilidad, sino directamente en el módulo que lo origina. ¿Por qué razón es esto? Hombre, porque dentro del JSP7 todo movimiento contable que se originó por una interfaz tiene asociado una fuente, un documento. Consideren, el ejemplo típico es la factura. Cuando se causa o se graba una factura de un proveedor, eso tiene una afectación contable. Entonces, el documento que se guarda queda amarrado a un comprobante contable. Si desde la contabilidad se pudiera afectar el comprobante contable, empezaría a haber inconsistencias entre la contabilidad y los módulos. Por eso, de hecho, es que cada módulo maneja incluso sus saldos, su propio saldo. Hay muchos, o sea, es un cambio de paradigma, porque ustedes han venido consultando todo lo que tiene que ver con todas las demás áreas que toca la contabilidad. Ustedes todo lo consiguen desde la contabilidad. ¿Quieren buscar el saldo de un proveedor? Seguramente lo buscaban desde la contabilidad. Y así para todo. Hoy en día, si bien se puede hacer por la contabilidad para consultar, lo cierto es que cada módulo también maneja sus propios saldos, y de hecho son saldos más específicos, como unas consultas más comunes, y es más fácil de consultar. Entonces, mencionaba lo de la... porque dentro de los comprobantes que se vayan generando por contabilidad, tienen unos estados. El primer estado, cuando se graba un comprobante contable, es que el comprobante quede en estado G. Pero en el JSP7 hay un comprobante en estado G no está tocando la contabilidad. Ojo con lo que digo. Un comprobante grabado en estado G en el módulo de contabilidad no está afectando la contabilidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque es que el JSP de la pantalla de creación de comprobante considera que pueden haber comprobantes muy grandes que se pueden estar haciendo, que se pueden llevar mucho tiempo de elaborar. Entonces, una manera de dar una facilidad al usuario es que vaya grabando el comprobante antes de afectar la contabilidad, antes de cuadrar, antes de que esté totalmente cuadrado. Si no, tendría que grabar todo el comprobante y luego es que tendría que grabarlo. Y si le pasa, se va la luz, pierde conexión, algo le pasa, se perdió el trabajo. Entonces, es una manera de ir grabando información sin necesidad de que afecte directa enseguida la contabilidad. Para eso, dentro del JSP7 existe un proceso que se llama el asiento. El asiento lo que hace es pasar el comprobante a estado A. Cuando un comprobante está en estado A, ahí es cuando realmente está afectando a la contabilidad. Por supuesto, un comprobante que afecte la contabilidad en estado A podría llegar a ocurrir en momentos dentro de la contabilidad que se quiera sacar un momento de la contabilidad para cambiarle algo. O sea, eso reversa la afectación que tenga contable y la pone en estado G para hacerle alguna edición. Esto se llama la reversión. Entonces, un comprobante en contabilidad básicamente está en uno de estos dos estados, pero realmente aquellos que van a salir en los saldos de contabilidad son los que están en estado A. Cuando un comprobante no se quiere ya usar, no se quiere que afecte la contabilidad y ya no se va a usar, se queda en estado X. X es anular. El estado X es un estado muy común, incluso en otros módulos, porque es que se usa para cuando se anula un documento. Por lo general, si todo queda en estado X. Por otro lado, cuando un comprobante se realiza por interfaz, se graba inicialmente en estado J, que equivale a lo mismo que la G, pero por interfaz. Y cuando se asienta, pasa a el estado I. Cuando está anulado un comprobante y por interfaz, también queda en estado X.
Entonces, eso es para que ustedes sepan, cuando ven un comprobante de estado I, quiere decir que ese comprobante se guardó en algún módulo. Está afectando la contabilidad y se grabó en algún módulo. Afecta la contabilidad y se grabó en un módulo. Y desde la contabilidad ustedes no lo pueden tocar. Lo pueden consultar, pero no lo pueden tocar, no lo pueden manipular, no pueden cambiar nada. ¿Qué pasa entonces cuando hay que cambiar algún comprobante contable por interfaz? Se afecta el documento que lo originó. Si fue una factura y quedó mal la contabilización, entonces se anula la factura o se reversa la factura y eso afecta una vez el comprobante asociado. Lo anula o lo reversa. Y luego sí, graba nuevamente el comprobante y eso originará o que el mismo comprobante no esté en I o se crea otro comprobante. Bueno, vamos a explicar una vez para explicar eso. Volvamos a las clases. Por supuesto, bueno, entonces les explicaba lo de la diferencia, porque hay clases contables que se pueden usar desde la contabilidad y otras que no. Estas que tienen el chulo son las que se pueden usar desde la contabilidad. O sea, quiere decir que cuando se graba un comprobante, el comprobante se puede grabar con alguno de estos tipos. Si está chuleado. Si no está chuleado, no se puede usar desde la contabilidad. Además de eso, cada clase de comprobante debe agregarse a un ambiente general. Claro, porque puede ocurrir que si se tienen varios ambientes, hay algunos comprobantes que apliquen para una contabilidad y otros que apliquen para otra. ¿Puedo crear más clases de comprobante? Lo que tú quieras. Antes de hablar de los requerimientos, vamos a hablar del plan de cuentas. El plan de cuentas fue otro parámetro que se le migró y que debe verificarse que haya sido migrado de la manera correcta, que el árbol de las cuentas se haya armado de la manera correcta, porque pues esto es fundamental, esta es la base de todo. Entonces, estando en esta pantalla, si quisiéramos consultar el árbol totalmente, el árbol de cuentas, entonces vamos a darle clic al botón, consultar el plan de cuentas, y vamos a decirle, le podemos especificar un patrón de búsqueda, ¿no? Le puedo decir el 1105, y él me traería las hijas del 1105. Pero, bueno, de acuerdo, vamos a fijar más. ¿Qué hay que fijarse en cuanto les entregan el plan de cuentas? Muy importante que ninguna cuenta se quede sin padre, exceptuando de pronto la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, que esas sí no tienen padre, pero las demás todas deben tener un padre. Deben verificar que el árbol esté creado correctamente, los padres donde son y todo. Muy importante los requerimientos, el requerimiento de NIT. Bueno, vamos a hablar una vez de los requerimientos. ¿Qué son los requerimientos contables? Cada cuenta, cuando se va a mover, requiere que se le especifique cierta información. El requerimiento que aplica para todas las cuentas contables siempre es el NIT. Siempre hay que ponerle un NIT. A todas las cuentas. A todas las cuentas siempre. Todo movimiento va a incluir un NIT. Por eso se dice que, debo mencionar que son los requerimientos contables, siempre para cada cuenta pueden ser 4. ¿Sí? El requerimiento 1 siempre va a ser el NIT. Siempre va a ser el NIT. Requerimiento 2 y 3 son libres. Lo pueden poner lo que ustedes quieran. Y el requerimiento 4 siempre va a ser la base. La base que se usó para hacer el cálculo del valor, por ejemplo. Si es una cuenta de retención, por ejemplo. Esas horas son entonces se utilizaría eso en las cuentas de impuestos, de retención. Sí, por lo general la base se usa. Sí, porque hay que guardar
Se sabe el porcentaje, pero no se sabe con qué base de cálculo Exacto. se calcula el valor. Entonces se guarda la base en el requerimiento 4. Decía que el requerimiento 2 y 3 se puede usar de manera libre. Entonces, ahí pueden guardar, por ejemplo, en el caso de una cuenta por pagar, además del requerimiento 1 del NIP, en el 2 ustedes pueden incluir un documento, que puede ser la factura, ¿cierto? En el caso de una cuenta de banco, puede ser el número de cheque o el número de transferencia. En el requerimiento 3 pueden poner una fecha, ¿sí? Eso es ¿para qué? Para que las consultas ustedes puedan filtrar por documento, por fecha, en fin. Los requerimientos son muy importantes cuando se está contabilizando, particularmente con las plantillas, porque las plantillas intentan hacer un intento de cargar automáticamente los requerimientos por medio de unos parámetros. Bueno, ya lo veremos. Listo. Al principio había cuentas contables que no estaban apareciendo con pares. Bueno, y eso después se corrigió, pero bueno, deben verificar que haya quedado todo bien. También que su naturaleza haya quedado todo bien. Bueno, siempre hay que fijarse un poco que todo haya quedado cuadrado. Es muy importante. De nuevo, y al igual que en la pantalla anterior, si yo fuera a buscar una cuenta aquí y le doy, empiezo a escribir aquí una cuenta, probablemente va a decir esto ya existe. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo a la pantalla es que estoy creando una cuenta, no la estoy buscando. Si la quiero consultar, le doy en la lupa. Entonces aparece el patrón de búsqueda, doy F9 y escojo mi cuenta. Cojamos una cuenta así. Bueno, cualquiera. Bueno, por poner un ejemplo. Tal cual como ocurre con los centros de costos, las cuentas contables tienen un padre, porque así es que se arma la estructura de algo, y tiene una gran cantidad de parámetros. Su naturaleza, la clase de cuentas, si es de mayor detalle, si el tipo de cuenta es de PIG o de balance, si maneja centro de costo o no. Bueno, estos ajustar por nivel ya no se usan. Marquen todo eso, no sirve. Luis, qué pena, le puedo hacer una pregunta ahí. ¿Cómo hace uno para modificar? O sea, por ejemplo, yo creo unas cuentas, ¿Sí? pero entonces hay una cuenta que ya tenía creada el book anterior, pero le quiero cambiar el nombre. ¿Dónde él me da la opción de cambiarle solo el nombre? No Aquí. la cuenta, porque obvio que la cuenta tiene movimiento, no de... Aquí, pero hay que consultarla primero. O sea, aquí lo que la consulté, aquí lo podemos modificar. ¿Me puede mostrar cómo hace? Sí, claro, por ejemplo, vamos aquí atreviéndonos a